La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Únete al estudio de la fe de Jesús junto al pastor Nelson Manosalva. Bienvenida, bienvenido a la fe de Jesús, nuestro curso bíblico, el cual consta de varias lecciones donde aprendemos un tema diferente de la Biblia cada vez. Para hoy nos toca lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Te habla el pastor Nelson Manosalva y vamos a iniciar. En la primera sección se titula Fundación y Fundamento. Fundación y Fundamento. Y nos da la primera pregunta. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? ¿Quién fundó la iglesia cristiana? La respuesta está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 16 al 18. Allí nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Allí encontramos el verbo edificar en la primera persona del singular. Por lo tanto, quien fundó, quien edificó la iglesia cristiana fue nuestro Señor Jesucristo. Así que la pregunta es, ¿quién fundó la iglesia cristiana? La respuesta, nuestro Señor Jesucristo. Algunos han tenido una duda sobre cuál es el fundamento de la iglesia, sobre cuál roca construyó Jesús la iglesia. Algunos piensan que como Jesús llamó a Simón Pedro, que significa roca, y luego dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, le estaba hablando a él, y por lo tanto la iglesia quedó edificada sobre Pedro. Para entender cuál era esta roca, si Jesús o Pedro, tenemos que ver otros pasajes de la Biblia. Y eso es lo que exactamente nos hace la pregunta número 2. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? La respuesta está en Efesios capítulo 2, versículo 20. Allí nos dice, edificado sobre el cimiento de los apóstoles, ahí está Pedro, y los profetas. Entonces todos los apóstoles y los profetas son piedras, son rocas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Entonces el cimiento, la piedra sobre la cual está edificada la iglesia de Cristo es Cristo mismo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. ¿Dónde lo dice? Efesios capítulo 2, versículo 20. Seguimos la siguiente sección acerca de la iglesia que se titula Organización de la iglesia. La pregunta que se nos hace, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? La respuesta de Efesios capítulo 4, versículos 11 y 2. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Los profetas, los maestros, los evangelistas, los pastores. Son los dirigentes de la iglesia. Actualmente los apóstoles no, porque los apóstoles fueron los que caminaron con Jesús, los 12 que estuvieron con él, no solo en el espíritu, sino también en la carne. Así que con excepción de los apóstoles tenemos a todos estos dirigentes, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos son los dirigentes de la iglesia. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Es la pregunta que se nos hace, la pregunta que viene. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, Mateo capítulo 4, versículo 23 nos dice, y Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Así que Jesús hacía 3 cosas y esas mismas 3 cosas las debe hacer su iglesia: enseñar,
predicar y sanar. Esa es la triple misión de la iglesia. La respuesta: enseñar, predicar y sanar. Siguiente pregunta: ¿cómo debe gobernarse la iglesia? La respuesta: Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. En esos días, como crecía el número de los discípulos, los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de buen entendimiento, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, aquí hay varios principios que nos muestran cómo debe gobernarse la iglesia. Y uno de ellos es la delegación. Los discípulos decidieron no quedarse ellos con toda la carga, sino que delegaron. ¿Pero cómo delegaron? En orden. Ellos dijeron: vamos a elegir personas capacitadas para esto. Entonces debe haber delegación, debe haber orden, debe haber sentido común, debe haber respeto a los líderes que ya mencionamos en la parte de arriba. Así debe gobernarse la iglesia, con sabiduría. Debe gobernarse con seriedad, porque se eligieron personas temerosas de Dios. Entonces, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Bajo la dirección del Espíritu Santo, con orden, con sabiduría, con seriedad. Vamos ahora a las características de la iglesia verdadera. Y esa es la siguiente sección. Vamos a ir a la sexta pregunta. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia de Jesús? ¿Cuál es ese ejemplo que debe seguir la iglesia de Jesús? La respuesta está en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 15. Allí nos dice: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Entonces el ejemplo que debe seguir la iglesia es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Los ojos de nosotros, los seres humanos, los miembros de la iglesia, no deben estar en nuestros líderes de la misma iglesia para que sean nuestro modelo de vida. El ejemplo de vida de ellos y de todos nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y si los miembros de la iglesia a alguien debe compararse, es a Él, no entre nosotros mismos. Nuestra medida de comparación es Jesucristo mismo. Así entramos a la séptima pregunta, que nos dice: ¿cuál será la norma de conducta de la iglesia? ¿Cuál debe ser esa norma de conducta? La respuesta: Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Nos dice la palabra: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces la norma de conducta de la iglesia es guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios. Esa es la norma de conducta que tiene la iglesia. Los 10 mandamientos. Por eso, si una iglesia no habla, no predica, no enseña y no tiene como norma los 10 mandamientos, esa iglesia está en problema espiritual. Dice el libro de Isaías: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, la iglesia debe colocar en alto la ley de Dios y los testimonios que Él le dejó a sus siervos, los profetas, y así podemos demostrar que la luz del Señor nos ha amanecido. Esa es la norma de conducta de la iglesia, los 10 mandamientos. Última pregunta: ¿qué don espiritual poseerá la iglesia? La respuesta: Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: no lo hagas. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así que el espíritu de profecía es un don espiritual que posee la iglesia remanente. Y usted preguntará: ¿pero qué significa eso, el don de profecía?
Pues no tiene que preguntárselo mucho, porque nuestro próximo estudio será ese, lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. Por ahora vamos a colocar allí: ¿qué don espiritual poseerá la iglesia? El don de la profecía. Ahora, recapitulando la primera sección, la fundación y el fundamento de la iglesia cristiana la fundó Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo mismo, dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Sobre la organización de la iglesia, los dirigentes de la iglesia son los profetas, los maestros, los pastores, los evangelistas. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Enseñar, predicar y sanar. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Bajo la influencia del Espíritu Santo, con sentido común, con honra, con respeto, con sabiduría. Las características de la iglesia verdadera. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? El ejemplo de Jesús. ¿Cuál será la norma de conducta de la iglesia? Los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. ¿Y qué don espiritual poseerá la iglesia? El don de la profecía. Así que, teniendo esta información, tenemos que hacer algo. Y eso es lo que nos dice la siguiente parte. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y lo primero que nos dice es unirme a la iglesia verdadera. Si Jesucristo fundó una iglesia, yo debo unirme a la iglesia que tiene las características bíblicas, la que obedece o enseña a obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Yo debo unirme a una iglesia, a la iglesia verdadera, porque así lo dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se les unieron en ese día como 3,000 personas. Así que aquellos que son bautizados porque reciben la palabra, y al ser bautizados se unen a la iglesia. Así que yo debo unirme a la iglesia a través del bautismo. Eso es lo que yo debo hacer si yo creo en el mensaje que Dios me envió a través de su palabra. Y no solo debo unirme a la iglesia a través del bautismo. Una vez que lo haga, debo hacer otra cosa. ¿Qué debo hacer? La segunda cosa que debo hacer, según la lección de la fe de Jesús, es permanecer fiel y firme. La referencia bíblica, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Allí nos dice: por esto, hermanos, procuren tanto más afirmar su vocación y elección, porque al hacer esto no van a caer jamás. De esta manera, les será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, siempre me acordaré de estas cosas, aunque ustedes las sepan, y están confirmados en la verdad presente. Así que algo muy importante según esta cita es que debemos permanecer leales a la fe que una vez recibimos, la fe que una vez fue dada a los santos. Una vez que yo me bautizo y entro a la iglesia, mi deber ahora delante del Señor es continuar, es perseverar con lealtad hasta el fin, ser fiel al Señor y sin fluctuar en la vocación, en el llamado que Él me hizo. Así que eso nos lleva a la resolución. ¿Y cuál es mi resolución o nuestra resolución de hoy? Creo que Jesús fundó la iglesia. Deseo unirme con ella y ser fiel hasta el fin. Para nosotros los seres humanos es un poquito difícil esto de la iglesia. Porque para unirme a una iglesia yo tengo que manifestar algo que es un poquito difícil para nosotros. Y es amor. Amor. Y es que a nosotros a algunos se nos dificulta amar a los padres. Amar a aquella persona con la que fuimos al altar. Se nos dificulta eso, y Jesús quiere que nosotros aprendamos a amar aún a nuestros enemigos. Así que el Señor tiene una escuela donde nosotros aprendemos a amar, y esa escuela es la iglesia. La iglesia no existe porque esté llena de personas perfectas. Si eso fuese así, nosotros entramos y la dañamos. La iglesia es un grupo de personas que son guiadas por el Espíritu Santo y son llevadas de este estado en el que nos encontramos de pecaminosidad, y somos llevados
por el poder del Espíritu Santo a una semejanza con Jesús. Así que a través de ese proceso habrá dificultades, habrá problemas y es difícil, porque para todos es difícil lidiar con otras personas. Pero allí en ese proceso Dios nos enseña a amarnos. Y a través de la iglesia entonces Dios nos prepara para el reino de los cielos. Sé que algunos tienen resistencia a asistir, a acompañar, a ser parte de los cultos, y algunos nos hemos metido en la cabeza que como nos salva Dios, no la iglesia, yo no tengo que creer en iglesia, solo tengo que creer en Dios, porque Dios es el que me salva y las iglesias no. Y ahí hay una parte de verdad, Dios es el que me salva, no la iglesia. Pero si la iglesia fue fundada por Jesús, que es el que me salva a mí, quiere decir que Él la vio importante para todos aquellos que deseamos caminar con Él por la eternidad. Porque según lo leímos en Hechos, todos se unían a la iglesia, todos los que iban a ser salvos. Así que si el mismo Señor la vio importante para nosotros, ¿quién soy yo para decirle a mi hacedor, no, lo hiciste mal, así no era? Yo no quiero seguir ese plan. Si hemos caminado en este estudio bíblico de la fe de Jesús y nos ha parecido que el Señor tiene un plan perfecto, yo no puedo adaptar el plan de Dios a mi vida. No, yo tengo que adaptar mi vida al plan de Dios. Así es que funciona. Por lo tanto, te invito a que tú te unas a la iglesia del Señor y que tú permanezcas fiel hasta el fin. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en este estudio de la fe de Jesús.